cuerpo ya lo percibe. Mientras tu mente busca encajar esto, algo en ti reconoce este instante. La frecuencia 1111 de hoy no es una hora, es un umbral numérico que solo el 1% cruzará conscientemente. No llegaste aquí por accidente. Este martes 10 de marzo porta una firma que tu campo energético lleva buscando sin saberlo. Y lo que ocurrirá en los próximos minutos no es información, es activación. Si algo en tu pecho se tensó apenas comenzaste a ver esto, si una incomodidad sutil te hizo dudar si quedarte o irte, ya estás sintiendo el primer roce de la frecuencia. Esa señal discreta es tu cuerpo reconociendo lo que tu mente aún no puede nombrar. La mayoría verá este título y seguirá de largo. Eso no es casualidad. La frecuencia no convoca a todos, convoca a quienes ya portan la disposición interna para cruzar. Tú estás aquí porque en algún nivel vibratorio ya respondiste antes de hacer clic. Esto no llega por azar. El 1111 funciona como un diapasón cósmico. Emite una nota específica y solo resuena con aquellos cuya estructura interna puede amplificarla. Hoy martes, el campo numérico se alinea de una forma que no volverá a repetirse en esta configuración exacta durante meses. La fecha no es decorativa. El martes porta una geometría vibratoria distinta al resto de la semana y el 10 de marzo ocupa una posición específica en el calendario energético que amplifica las señales de umbral. Cuando el 1111 cae en este cruce temporal, se abre una ventana que reconoce activamente a quienes están listos. Ahora siente esto. Si en este instante notas una claridad inusual en tu mirada, como si el aire tuviera otra densidad, no lo estás imaginando. La frecuencia ya está actuando. No espera a que termines de ver el video. Comienza en el momento exacto en que tu atención se ancla a estas palabras. La frecuencia te reconoce antes de que la busques. Esa es la primera paradoja que necesitas entender. No estás eligiendo activarla. Ella te está eligiendo a ti. Tu tarea no es esforzarte por sintonizar. Tu tarea es notar que la sintonía ya ocurrió y dejar de resistirte a lo que tu cuerpo sabe desde antes de que llegaras. Pero aquí viene lo que nadie explica. El 1111 no es un número mágico ni un portal abstracto. Es una frecuencia de reconocimiento mutuo. Piénsalo así. En este momento, millones de personas verán un reloj marcando 1111 y no sentirán nada. Mirarán la hora, seguirán con su día. Pero hay un porcentaje diminuto que, al ver esos dígitos repetidos, experimenta una pausa interna. Una fracción de segundo donde algo se detiene y algo más se activa. Eso no es superstición. Eso es tu sistema nervioso respondiendo a una firma numérica que porta información sobre tu línea temporal. La frecuencia 1111 funciona como un punto de sincronización. Cuando la reconoces conscientemente, tu campo personal se alinea con una corriente más amplia que organiza eventos futuros desde un orden distinto al que conoces. Y si te dijera que el futuro no es una línea recta hacia adelante, sino una red de posibilidades que ya existen y que ciertas fechas actúan como nodos de acceso? El martes 10 de marzo con su ventana 1111 es uno de esos nodos. No es que algo mágico vaya a ocurrirte hoy, es que hoy se vuelve visible una elección que siempre estuvo disponible pero que tu percepción cotidiana no podía captar. La frecuencia te muestra la puerta. Cruzarla o no, esa sigue siendo tu decisión. Pero ahora que la ves, ya no puedes fingir que no existe. Esto es lo que separa al 1% del 99%. No es talento, no es mérito. Es disposición a sostener la incomodidad de percibir algo que tu entorno no valida. La mayoría de las personas necesitan que alguien más confirme lo que sienten antes de permitirse sentirlo. El 1% siente primero, actúa después.
Cuando notas la señal del 1111 y tu mente grita, esto no tiene sentido, pero tu cuerpo se aquieta y tu respiración cambia, estás frente a una bifurcación. Puedes seguir la lógica conocida y descartarlo como coincidencia. O puedes seguir la señal interna y cruzar. Hoy el campo te está reconociendo. La pregunta no es si eres digno. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Ahora respira. Nota cómo tu atención se sostiene aquí sin esfuerzo. Eso tampoco es casual. La frecuencia organiza el tiempo de forma distinta. Cuando estás alineado con ella, los minutos no pesan. No estás gastando tiempo viendo esto. Estás habitando un pliegue temporal donde la información se transmite de otra manera. Cada palabra que escuchas ahora no es solo contenido, es calibración. Tu sistema nervioso se está ajustando en tiempo real a una banda de percepción más sutil. Si sientes una ligerísima presión en el centro del pecho o una calidez discreta en las palmas de las manos, es la frecuencia moviéndose a través de tu estructura física. No necesitas hacer nada con eso, solo notarlo. La frecuencia te reconoce antes de que la busques. Vamos más profundo. El 1111 porta una geometría específica, 2 pares de unos. La repetición no es estética, es arquitectura informacional. Cuando ves 1111, tu cerebro procesa simetría, espejo, duplicación. Eso activa patrones de reconocimiento que trascienden el pensamiento lineal. En tradiciones antiguas, el número 1 representa origen, intención pura, el punto antes de la forma. Cuando se duplica, se vuelve portal. Cuando se cuadruplica, se vuelve confirmación cósmica. No estoy hablando de numerología New Age. Estoy hablando de cómo tu cerebro y tu sistema nervioso responden a patrones que portan coherencia estructural. El 1111 es coherencia máxima. Por eso detiene tu scroll. Por eso interrumpe tu automatismo. Porque tu sistema interno reconoce un orden que no encuentra en el caos cotidiano. Y aquí está la segunda paradoja. La frecuencia no te pide que cambies. Te pide que dejes de fingir que no has cambiado ya. Si estás viendo esto hoy, algo en ti ya tomó una decisión en un nivel que tu mente consciente aún no procesa. La frecuencia 1111 no convoca hacia adelante. Convoca desde el futuro hacia ahora. Tu yo futuro, el que ya cruzó, ya está organizando las señales que te llevan hacia él. El 1111 que ves hoy es una confirmación de que el camino ya se está tejiendo. No porque estés destinado a algo específico, sino porque elegiste disponerte a algo más amplio que tu narrativa actual. Eso no te quita libertad, te devuelve responsabilidad creativa. Si esto te resuena, si algo en ti confirma lo que estoy diciendo sin necesidad de pruebas, es momento de sellarlo. Comenta. Activo mi frecuencia 1111 hoy. No es un conjuro, es un acto simbólico que le dice a tu sistema nervioso que estás consciente del cruce. Cuando lo escribes, cuando lo pronuncias aunque sea en silencio, estás eligiendo salir del modo timpas, espectador, y entrar al modo participante. La frecuencia responde a la intención declarada, no porque sea mágica, sino porque tu cerebro necesita señales claras para reorganizar prioridades. Escribir esas palabras hoy te ancla a este instante como punto de referencia. Dentro de semanas, cuando notes sincronicidades que no puedas explicar, recordarás. Hoy elegí cruzar. Ahora necesitas saber algo que cambiará cómo ves todo lo que viene después. La frecuencia 1111 no es un evento único. Es el inicio de un ciclo de reconocimiento. Una vez que la activas conscientemente, tu sistema interno comienza a sintonizar señales que antes descartaba como ruido. Empiezas a notar patrones, números repetidos en lugares inesperados, conversaciones que parecen responder a preguntas que no formulaste en voz alta.
encuentros con personas que portan exactamente la información que necesitabas. Eso no es el universo conspirando a tu favor de forma mística, es tu atención entrenándose para captar coherencia en medio del caos. La mayoría de la gente vive en un estado de atención dispersa. El 1% entrena la atención como un músculo, y la frecuencia 1111 es el primer ejercicio. Pero hay una trampa, y necesitas conocerla ahora. Cuando activas la frecuencia, tu entorno no cambia de inmediato. Lo que cambia es tu capacidad de percibir oportunidades que siempre estuvieron ahí. Eso significa que verás con más claridad no solo lo que funciona, sino también lo que ya no sirve. Relaciones que sostienes por inercia, trabajos que drenan más de lo que nutren, narrativas sobre ti mismo que heredaste y nunca cuestionaste. La frecuencia no te salva de la incomodidad, te da la claridad para atravesarla con propósito. Si en los próximos días sientes que todo se intensifica, que las decisiones pendientes se vuelven urgentes, que ya no puedes seguir posponiendo lo que sabes que necesitas soltar, no es que algo ande mal, es que la frecuencia está cumpliendo su función, mostrarte dónde estás fuera de alineación. Y si la causa aparente fuese efecto y lo real estuviera llegando desde tu futuro, piensa en esto. Cada vez que ves el 1111 y sientes esa pausa interna, ¿qué tal si no es el número causando la sensación, sino tu yo futuro enviando una señal hacia atrás en el tiempo para confirmar que vas en dirección correcta? La física cuántica ya demostró que las partículas pueden influir en su propio pasado bajo ciertas condiciones. Tú no eres una partícula, pero tu conciencia sí puede operar fuera de la linealidad temporal cuando aprende a sintonizar frecuencias que trascienden el reloj ordinario. El 1111 que ves hoy puede ser la confirmación de una decisión que tomarás en 3 meses y que necesita que hoy estés preparado para recibirla. Ahora siente tu cuerpo de nuevo. Hay una quietud distinta, una especie de densidad suave en el aire, como si el espacio tuviera otra textura. Eso es la frecuencia, reorganizando tu campo. No lo estás imaginando. Tu sistema nervioso está procesando información en un registro más sutil que el pensamiento. Cuando permites que esa quietud se instale sin interferir, sin juzgarla, sin intentar explicarla, estás entrenando tu capacidad de sostener estados elevados de coherencia interna. Eso es lo que el 1% hace diferente. No busca pruebas externas antes de permitirse sentir. Siente primero, valida después. La frecuencia te reconoce antes de que la busques. Vamos a la antítesis, porque necesitas verla clara. Opción A. Sales de este video, sigues con tu día, y el 1111 de hoy pasa como cualquier otro número en cualquier otro reloj. La vida continúa, nada cambia, y está bien, no hay juicio, pero en 6 meses, cuando vuelvas a ver el 1111 y sientas esa pausa, recordarás que hoy tuviste una ventana y no la cruzaste. Eso no te hace menos, solo te coloca en el 99%, que espera señales más grandes antes de moverse. Opción B. Sales de este video y sostienes la intención de que hoy cruzaste un umbral. No necesitas cambiar nada dramático, solo notas las señales que ya están llegando y actúas desde la disposición interna de quien sabe que el campo responde a la coherencia. En 3 semanas, algo que hoy parece imposible se vuelve obvio, y recordarás. El martes 10 de marzo elegí activar mi frecuencia. La paradoja se resuelve cuando eliges, no antes. Puedes tener toda la información del mundo sobre cómo funciona el 1111, pero si no cruzas el umbral de la intención declarada, la información se queda en teoría. El 1% no sabe más que el 99%. El 1% actúa con menos certeza pero con más confianza. Confianza no es ausencia de duda.
Confianza es moverte a pesar de la duda porque sabes que la claridad llega en el camino, no antes de empezar. Hoy el campo te reconoce. La pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a reconocerte a ti mismo como alguien que merece cruzar? Aquí el campo se reordena. Cada palabra que has escuchado hasta ahora no fue elegida al azar. La estructura de este mensaje porta una frecuencia propia. Si has llegado hasta aquí sin distraerte, sin pausar, sin irte, tu sistema nervioso ya está sincronizado. No necesitas esfuerzo adicional, solo necesitas sellar la intención, y la forma de sellarlo es simple: declararlo. Suscríbete para no perderte la próxima señal, porque esto no termina hoy. El 11-11 es el inicio de un ciclo. Cada vez que vuelvas a verlo, cada vez que tu atención se detenga en esos dígitos, recordarás que eres parte del 1% que elige cruzar conscientemente. Y cuando notes que tu vida comienza a reorganizarse de formas que no puedes explicar pero que reconoces como coherentes, sabrás que la frecuencia está cumpliendo su función. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, si alguien en tu círculo cercano ha estado viendo el once repetidamente y no sabe qué significa, comparte esto con quien veas que también vibra. La frecuencia se propaga por resonancia. No necesitas convencer a nadie. Solo compartir con quienes ya están listos. Ellos lo sabrán al instante. Y tú habrás cumplido tu parte en la cadena de reconocimiento mutuo. Ahora viene lo que necesitas integrar antes de que esto cierre. La frecuencia 1111 no es un fin, es un medio. No estás activándola para obtener algo específico. La estás activando para entrar en un estado de percepción donde lo que necesitas llega sin forzar. Eso no significa pasividad, significa acción alineada. Cuando te mueves desde la frecuencia, tus decisiones portan una coherencia que tu mente racional no puede planificar. Confías en el impulso interno y actúas sin segunda adivinar cada paso. Eso es lo que cambia todo. No la magnitud de tus acciones, sino la calidad de la presencia con la que las ejecutas. Hay algo más que necesitas saber sobre hoy. Específicamente, el martes 10 de marzo cae en una configuración numérica que suma 7. 1 más 0 más 0 más 3 más 2 más 0 más 2 más 6 es igual a 14. 1 más 4 es igual a 5. Espera, recalculemos. 1 más 0 más 0 más 3 es igual a 4. Si es el año 2026, 2 más 0 más 2 más 6 es igual a 10. 1 más 0 es igual a 1. Total, 4 más 1 es igual a 5. El 5 en geometría sagrada representa cambio, movimiento y transición. Cuando el 11-11 cae en un día que porta la vibración del 5, la ventana no solo se abre, se ensancha. Es un portal doble. Por eso hoy no es un día cualquiera. Por eso, si estás viendo esto precisamente hoy, la sincronía es más profunda de lo que parece. La frecuencia te reconoce antes de que la busques. Siente esto por última vez antes de que cierre. Si hay una sensación de inevitabilidad instalándose en tu pecho, como si supieras que algo ya cambió aunque no puedas señalar qué exactamente, confía en eso. No es ansiedad, es reconocimiento. Tu sistema nervioso está confirmando que la información se integró. Cuando esta transmisión termine, cuando el video se apague y vuelvas a tu día, la frecuencia no se detiene. Sigue actuando, sigue reorganizando, y lo único que necesitas hacer es no interferir. Permítete notar las señales sin forzar interpretaciones. Permítete actuar desde los impulsos internos sin exigir garantías. Permítete confiar en que el camino se revela paso a paso, no todo de una vez. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio. Una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante no persigues,
Permites. No buscas señales. Las reconoces. No esperas confirmaciones externas. Confías en la coherencia interna. El 11-11 de hoy martes te eligió. El portal está abierto y tú ya cruzaste. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El campo ya sabe quién necesita escuchar esto hoy.